No esperaba que no orara ni ayunara ni buscara respuestas, pero él vino. No vino con un trueno o una voz resonante, sino con un silencio intenso que me hizo estremecer. En ese momento el aire a mi alrededor estaba pesado, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. No pude contener las lágrimas, no era emoción, era algo más real. No pude soportarlo más, me arrodillé sin siquiera darme cuenta. No era reverencia, era una palabra de advertencia. Brandon, dijo, el clima simplemente cambia. No. Lo hace. Una voz audible pero resonó en mi alma como una campana explotando en lo profundo de mi alma. No gritó, sino que susurró, y fue el susurro más fuerte que jamás había escuchado. Sentí como si cada célula de mi cuerpo entendiera el mensaje y luego repitió. Una llamada más. Solo una llamada. Después de eso habrá silencio. Esas palabras me traspasaron como flechas en el fuego. Intenté levantarme, pero mis piernas no responden. Vi el atardecer, pero no era solo el sol. Era la historia de la humanidad borrada. Un crepúsculo profético, donde el cielo gritaba de naranja y rojo. El Espíritu me dijo, este es el fin de la gracia. La puerta permaneció entreabierta, pero por un rato. Vi a la multitud correr, pero pocos sabían a dónde iban y otros seguían caminando con los ojos vidriosos y los oídos sordos, demasiado ocupados para notar que el cielo se cerraba. Sentí que necesitaba hablar con alguien, gritando una advertencia para que corriera, pero Dios me dijo, dile a quien escuche que los demás han decidido si dormir o despertar. Fue la sentencia más dura que tuve que recibir. Una agonía que nunca había experimentado me invadió, como quien ve un edificio en llamas, pero todavía hay gente jugando dentro. Lloré por ellos, grité por ellos, pero Dios dijo, despierten a los que quieren vivir. El resto elegirá el fuego. Y ahí fue cuando comenzó la visión. Vi un vasto campo dividido por una línea invisible. A un lado había hierba verde y rebaños de ovejas ocupados. Del otro lado había una oscuridad opaca y ovejas inmóviles como zombis. Jesús estaba en la cima de la montaña con un palo extendido hacia el cielo. Ojos brillando con simpatía, pero también con urgencia, un último llamado. Él habló y su voz se extendió como un trueno silencioso que solo las ovejas que lo conocían podían escuchar, a algunas de las otras correr sin siquiera moverse, y en ese momento entendí que no se trataba de religión, se trataba de la iglesia, se trataba de escuchar, pero saber que era su voz llamando a mis ovejas. Escucha mi voz, pero muchos eran tan fuertes que no escucharon nada más, y estos se están quedando atrás en la espesa hierba, pero el cielo es vasto. Oscuridad y tiempo, mi hermano, el tiempo ya no estaba con nosotros, la visión no se detenía, era como si mis ojos se abrieran para ver otra realidad, una realidad más real que este. Jesús estaba frente a mí con una túnica que nunca antes había visto, bordada con hilos de luz, llena de detalles que no existían en la tierra, como si el mismo cielo lo hubiera tejido con su mano. Sostenía un palo enorme tan alto que desaparecía entre las nubes y luego me miraba con un rostro mezclado con tristeza y compasión. Nunca volveré a ver el mismo. Brandon dijo, el tiempo de la gracia se está desvaneciendo, la última luz se está apagando en el horizonte. Y mientras decía esto, el sol detrás de él se hundió aún más, el cielo comenzó a cambiar de color. La belleza se volvió silenciosa y el silencio pesó pesadamente sobre el peso de un mundo que había oído hablar de Dios toda su vida, pero eligió vivir como si él nunca hubiera existido. Vi gente entre la multitud mirando sus teléfonos celulares y riéndose, publicando vídeos mientras el cielo se acercaba a ellos desde los campos. Las ovejas comenzaban a moverse un poco. La velocidad, los demás cojeaban, los demás gateaban con dificultad, pero había una clara diferencia entre ellos. Los más cercanos a la luz escucharon la voz, los demás ni siquiera levantaron la cabeza, estaban pegados al pasto comiendo y durmiendo, ignorando el palo que alcanzaba hacia el cielo. Y Dios me dijo, estas personas creen que tienen tiempo, pero el tiempo ya pasó. Entiendo que la distracción es la estrategia favorita del infierno. Jesús los miró con los ojos llorosos, no era ira, sino dolor. El dolor de los amantes y ver a los seres queridos perdidos. Llamó, dijo, llamo, pero pocos escucharon a unas ovejas mirar hacia atrás confundidas, como si algo las hiciera retroceder. Una de ellas dejó de dudar y en esa vacilación fue tragada por la oscuridad. Grité, pero ya era demasiado tarde, y él me dijo, eso es lo que les pasa a los fans, se quedan en la zona gris y se pierden en ella. Comencé a llorar y Dios me dijo algo que nunca olvidaré. Este es el tiempo de la separación. Tamiz se está moviendo.
El trigo levanta la paja al fuego. Sus palabras arden dentro de mí. Son cariñosas pero cortantes. No hay más lugar para los que dudan. El mundo espiritual ya ha decidido. Ahora la tierra misma debe decidir. No habrá más advertencias. No habrá más señales. Este es el llamado final. Quien escuche, quien se niegue, así que levántese. Prepárese. Quería pedir más tiempo, pero Jesús se limitó a observar en silencio. El palo en su mano comenzó a brillar, las nubes detrás de él se movieron como esperando órdenes. Entonces dijo: Brandon todavía tiene esperanza, pero está en manos de aquellos que creen que quien enciende la lámpara verá el camino. Quien duerme verá la oscuridad. Y en ese momento supe que Dios estaba hablando, pero el mundo estaba demasiado distraído para escuchar. El campo se convierte en un espejo de la humanidad. Por un lado, las ovejas se acercaban al cerro tratando de alcanzar la luz. Algunos se levantaron de un salto, incluso débilmente. Los demás se tambalean, pero lo lograron. Lo que me sorprendió fue ver muchas personas que ni siquiera reaccionaban. Seguían agachadas, comiendo el mismo trozo de tierra seca sin siquiera mirar hacia arriba. No estaban atados por cadenas. Estaban atrapados por distracciones y Dios me dijo: no son las cadenas del pecado las que más atan, sino las comodidades que ofrece el mundo. Las ovejas distraídas estaban cubiertas de polvo de hollín y un barro negro que parecía pegarse a la lana como pecados no resueltos. Vi que muchas de ellas tenían rastros de viejas heridas y Dios dijo que algunas estaban heridas por la religión, otras por un trauma, pero ninguna me miró. Todas miraron al suelo. Entonces extendió su mano hacia una de ellas, pero ella caminó y no la forzó. Solo susurró: yo solo voy a donde ellos quieren. Esas palabras me rompieron el corazón. Algo diferente pasó. La oveja respondió al llamado. Había más fuerza en el camino. La gente que apenas podía moverse empezó a correr. Vi a una persona tropezando a cada paso, pero de repente fue rodeado por una luz suave y levantó la cabeza. Ella empezó a galopar como sanada y Dios me dijo: la obediencia abre la puerta a la recuperación. No es fuerza física, es sobrenatural. Es fe que se convierte en movimiento. Jesús me miró y dijo: Brandon, muchas personas dicen que me aman, pero yo no. Todavía hay muchas personas que dicen que me sirven, pero no me escuchan. Están demasiado ocupadas sirviéndose a sí mismas. Y entonces las nubes detrás de él eran como un espejo que reflejaba la escena del mundo. Vi iglesias llenas y corazones vacíos. Vi púlpitos iluminados pero altares apagados. Vi personas con Biblias en sus manos y pecados en sus bolsillos, y él dijo: me mencionan pero no me conocen. El campo comenzó a temblar, pero no fue un terremoto físico, sino espiritual. Las ovejas que se mantenían firmes en la luz permanecían en pie. Las que estaban en la oscuridad comenzaron a caer, no por juicio, sino por desequilibrio mental. Como si estuvieran tan acostumbradas al consuelo que cualquier shock las derribará. Y entonces escuché: el shock que viene será la última oportunidad para muchos. Algunos despertarán desesperados. Otros se hundirán de una vez por todas y para siempre. Levanté los ojos al cielo y pregunté: Señor, ¿qué quieres que te diga? Y él respondió: di que todavía estoy aquí. Di que sigo llamando. Pero pronto vendrá el silencio. Y en ese momento el campo comenzó a oscurecerse. Las ovejas que escucharon la voz estaban casi en la cima del cerro. Las otras comenzaron a desaparecer en la niebla. No desaparecieron de repente, poco a poco. Fueron devoradas por su propio descuido, y Dios dijo: no es que no escuchen, sino que no quieren escuchar. La visión comenzó a cambiar. El campo se oscureció y ahora estaba parado frente a una puerta gigante hecha de luz pura. Indescriptible en palabras. No era una puerta como la tierra. Era como hecha de tiempo, eterna y gloriosa al mismo tiempo. Y frente a la puerta estaba Jesús, con los ojos mirando a lo lejos como si viera acercarse el fin del mundo. La luz emana de la puerta solo iluminaba parcialmente el camino y el resto era oscuridad. Caminando tranquilamente, riendo, bailando, comiendo y bebiendo, saliendo de compras, viviendo como si fueran eternos. Y Jesús susurró de nuevo: creen que el tiempo es elástico, pero está sesgado. La cuenta regresiva no era visible, pero corría rápido, y entonces vi un reloj en el cielo sin números. Simplemente latía como un corazón y se estaba desacelerando. Jesús abrió la boca y comenzó a declarar: este es el momento de separar a los niños luz de los niños distraídos. Este es el tiempo. Es hora de separar lo íntimo de lo superficial. Es hora de distinguir a los que me buscan de los que me usan.
Y entonces la visión fue invadida por las voces de creyentes, pastores, cantantes, influencers, celebridades, todos hablando en nombre de Dios pero sin llevar su presencia, y Dios me dijo: hablan de mí pero sus vidas no huelen a arrepentimiento, y donde no hay arrepentimiento no hay salvación. Quería llorar pero ya lloré. Me encontré rodeada de una multitud de personas con los ojos vendados y tapones para los oídos, y luego escuché la frase más dolorosa que la mayoría de la gente ni siquiera se molestó en escuchar mientras las puertas se cerraban, y en ese momento entendí que lo que Jesús quería que yo hiciera no era ser famoso sino advertir, aunque se burlaran, aunque ignoraran, aunque para algunos ya era demasiado tarde, porque en el día del juicio nadie puede decir que no sé, que allí saben. Simplemente elige. Ignóralo. Entonces Dios me mostró algo que nunca había visto: un mar de personas arrodilladas, pero todos de espaldas a él, orando, pero volteándose hacia sí mismos, pidiendo bendiciones, pero negando al dueño de la bendición. Quieren el cielo pero no quieren la cruz, quieren milagros pero no quieren la santidad, quieren mis dones pero no quieren mi presencia. Estas palabras son como un látigo para mi alma, y entiendo que el pecado más grande de esta generación no es el odio sino la indiferencia, y la indiferencia es la forma más fácil de lograr primero la condenación. Después de que terminó la visión, el cielo se estremeció por última vez y escuché las trompetas pero apagadas, como si estuvieran muy lejos. Era un aviso de una maniobra, y Jesús me miró y dijo: algunos todavía escuchan, algunos seguirán corriendo, y yo mismo los llevaré en mis brazos si es necesario, pero los que se burlan se perderán en su propio orgullo. La puerta aún estaba entreabierta y la luz aún se escapaba, pero la oscuridad venía tan rápido, y en ese momento supe que verdaderamente esta era la última llamada después de que la imagen de la puerta desapareciera. Un silencio tan profundo que dolía, un vacío en el aire, como si el cielo mismo estuviera esperando la decisión de la tierra. Y entonces Dios dijo algo que me estremeció hasta lo más profundo: que el juicio no vendrá con sirenas, sino que vendrá con silencio, y en ese momento entendí que muchas personas no recibirán afuera cuando venga el Señor. Dejé de hablar porque estaban acostumbrados a ignorarlo incluso cuando gritaba. Vi toda la ciudad cubierta de una extraña oscuridad. No por falta de luz sino por falta de perspicacia, gente caminando como hechizada, riendo, trabajando, distraída, pero por dentro estaba vacía. El Espíritu de Dios me dijo: la señal más grande de que vengo no es la guerra, la crisis o el terremoto, sino el silencio de mi alma al retirarse de la tierra. Y lloré porque entendí que lo que se avecinaba era más que un caos, era la ausencia de esperanza para aquellos que rechazaban toda oportunidad. Jesús apareció nuevamente a lo lejos, pero esta vez no tenía bastón. Llevaba un manto y una llave en la mano. Esta es la llave que cierra el tiempo de la misericordia, dijo, y cuando la cerró nadie más pudo abrirla. Caminó lentamente y cada paso hacía temblar la tierra, pero parecía que no había nadie alrededor para ayudar. Han perdido la sensibilidad espiritual. No, ya no lloro por nada. Se arrepintió y luego me mostró una multitud orando en voz alta en templos llenos de gente, pero el cielo cerró sus puertas, y le pregunté: Señor, ¿por qué no respondes? Y él me dijo: porque hay oración sin quebrantamiento, hay adoración sin arrepentimiento, hay ira. Me usan como talismán, no como Dios. Y ahí vi lo que pocos quieren ver: un evangelio sin la cruz, solo una cómoda ilusión, una fe sin rendición, solo una tradición vacía, y la tradición no mueve el cielo, solo el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Entonces el cielo se abre de nuevo y veo un libro enorme, las páginas están hechas de fuego vivo y los nombres aparecen y desaparecen, algunos brillan con luz intensa, otros se desmayan. Dijo el Señor: estos son los nombres de los que escucharon pero no se quedaron. Y le pregunté: ¿puedes volver? Y él respondió con voz débil: sí, si regresas con el corazón roto pero no con excusas, no con promesas vacías, con verdadero arrepentimiento. Y luego me miró y dijo algo que me dejó atónito: Brandon, que muchos de los que hoy hablan en mi nombre no entrarán a mi reino. La frase sonó como una espada, no por falta de dones, no por falta de oficio, sino porque nunca me conocieron así, que nunca me hicieron una prioridad. Sentí el peso de esta verdad a través de toda la tierra, y allí, en ese silencio después de la revelación, entendí lo que él quería decirle al mundo: prepárate, porque después del silencio final, fue en ese momento que él me llevó a un lugar aún más íntimo. No era ni un campo ni una ciudad. Era como el interior de una casa antigua con paredes de madera y un simple altar en el medio.
Había una Biblia abierta pero cubierta de polvo y Dios me dijo: este es el corazón de muchas personas. Tienen palabras pero no tocan. Tienen nombres pero no tienen compromiso, y en ese momento entendí que la negligencia espiritual es el pecado más común en nuestra generación. Jesús caminó hacia el altar y sopló el polvo de la Biblia brillando como oro puro. Ella todavía tenía vida. Dijo, pero solo para aquellos que están dispuestos a dejarlo todo y regresar. Luego vi que cada página tenía un fuego diferente, y mientras más gente lo ignoraba, más débil se volvía el fuego dentro de ellos. Veo a los líderes decir amén desde el púlpito pero con las páginas borradas de sus corazones, y Dios me dice: hablan de mí pero son solo ecos de lo que una vez vivieron. Entonces Jesús me llevó ante un espejo en el que vi los rostros de miles de personas, algunos con luz en los ojos, otros con vacío, algunos parecían vivos por fuera pero muertos por dentro, y me dijo: estas son personas que viven el evangelio de la conveniencia. Me buscan cuando duele. Me sirven cuando es fácil, me abandonan cuando se necesita sacrificio. Intento contener las lágrimas, pero no puedo porque veo mi propio rostro en el espejo y me doy cuenta de que incluso yo necesitaba volver a mi primer amor. Entonces me preguntó una pregunta que aún resuena dentro de mí. Me llamaron Salvador. Pero me dejan Señor. La diferencia entre los dos es lo que define al Salvador eterno: entregarte, Dios, gobernarte, y muchos quieren liberación pero rechazan el gobierno, quieren perdón pero no quieren transformación, quieren el cielo pero no quieren renunciar a su voluntad. Y Jesús dijo: Brando, mi reino es para aquellos que me ponen por encima de todo, no solo el domingo sino también el lunes, en el silencio del dormitorio. En la visión las paredes de la casa comenzaron a temblar pero el altar permaneció en pie. El Señor me dijo: todo temblará pero los construidos sobre la roca permanecerán. Los que están atrincherados en las emociones caerán, pero los que me conocen en secreto se fortalecerán en la tribulación y continuarán el tiempo de la fe. La etapa está por terminar. Solo quedarán en pie los que tienen raíces, los que me buscan sin público para amarme en la oscuridad, y antes que el ambiente vuelva a cambiar. El Señor Jesús impuso sus manos sobre mi hombros y dije algo que cambió todo. Les dije que todavía los amaba, pero el amor verdadero fijó que la gracia es un regalo pero la santidad es una elección. Y luego el altar brilló de nuevo, el polvo se había ido y escuché en mi alma que está regresando. Todavía hay tiempo, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Allí me di cuenta de que el evangelio no es un adorno para la fe, es un salvavidas. Sí. Muchos están a punto de dejarlo ir. La visión ha cambiado de nuevo. Ahora estoy parado frente a una gran multitud. Miles de gritos. Señor Dios gritó fuerte con las manos levantadas y lágrimas cayendo, pero algo andaba mal en medio de ese ruido. Jesús pasó e ignoró a muchas personas. Me quedé en shock y le pregunté: ¿por qué no les respondes? Él respondió con tristeza: porque sabe mi nombre pero nunca quisieron mi corazón. Luego señaló a algunas personas en la multitud y dijo: estas personas profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros pero nunca estuvieron conmigo. Sus palabras eran como espadas, las usé pero nunca las conocí. Vi a los líderes de la iglesia grabando las alabanzas que afectan a la multitud y ahora lloraban desesperados. Pero Jesús continuó en silencio y luego dijo: no se trata de lo que haces por mí, sino de quién eres para mí. La multitud comenzó a dividirse. De un lado estaban los que clamaban de miedo, del otro lado estaban los que clamaban de amor. Y Jesús solo se acercaba a aquellos cuyos gritos eran resultado de un verdadero arrepentimiento. El Señor me explicó: hay un arrepentimiento que nace del dolor y otro que nace de la reverencia. El primero busca alivio, el segundo busca transformación, y he visto con mis propios ojos que hemos confundido los sentimientos. Sentir con entrega y el costo, la eternidad. Veo gente tratando de razonar con él. Pero yo soy fiel en el ministerio, dijeron. Pero fui perseguido por ti, pero ofrecí sacrificios, hice campaña. Ayunó. Jesús con los ojos llorosos respondió: sí, lo hiciste. Pero todo esto no me ama realmente. Y entonces él me miró y me dijo: dile a todos que conocerme no es suficiente, tienes que venir conmigo sintiendo lo que siento, amando lo que amo y renunciando a lo que odio. Vi a un hombre arrodillado y sucio con las manos temblorosas. No dijo nada, solo lloró, y Dios se inclinó hacia él. Le tocó el hombro y le dijo: eso es mío. Porque dejó de intentar ser justo y decidió ser sincero. Entendí que Jesús no buscaba actuaciones,
Buscaba corazones rotos. El escenario puede engañar a los hombres, pero el cielo solo está abierto para aquellos que desnudan sus fachadas. Al final la visión es silenciosa y Jesús dijo algo que me acompaña hasta el día de hoy en cada sermón, en cada vídeo, en cada palabra. Dicen que me conocen, pero me doy cuenta de que esta es la pregunta más importante en tu vida. No si. Si crees en Dios es si Dios te reconoce como suyo o no, porque al final, no serán tus logros o tus buenas intenciones o tu historia religiosa lo que te mantendrá adelante. Será la intimidad, sino cuánto lo amas verdaderamente. Jesús me llevó a una habitación llena de espejos rotos y me dijo: estos son corazones destrozados por las mentiras que se han enseñado en mi nombre. En cada espejo estaba grabada una frase: no necesitas cambiar. Dios entiende los pecados de todos. Avanza en la gracia. Abraza todo. Vive como quieras. Y luego afirmó firmemente que estas son enseñanzas que alimentan la complacencia espiritual. No son mis palabras, pero las firman con mi nombre. Vi una multitud caminando en círculo dentro de una iglesia sin ventanas. Dentro todo era hermoso, vivo y moderno, pero nadie se dio cuenta de que estaba estancado y Dios me dijo: el infierno ama las iglesias de las que nunca hablan. El arrepentimiento ama cuando se predica la gracia sin la cruz, cuando el amor se vende sin confrontación. La gente que baila sonríe diciendo que son libres, pero encadenados por la falta de verdad me convierten en un producto diciendo: Jesús, me venden como una bendición de suerte o una curación rápida, pero soy una oveja, no una mascota espiritual. Muero para liberarte, no para entretenerte. Eso me corta por dentro. Es como ver a un Dios herido, no por enemigos declarados, sino por discípulos distraídos. Y luego me mostró: el púlpito es como un escaparate donde se vende el evangelio estéril, sin santidad. Sin darse por vencido, sin darse por vencido. Volví a ver el campo de ovejas. Muchas personas estaban sentadas mirando al suelo exhaustas, y Dios dijo: ¿sabes lo que más cansa a mi pueblo? Es tratar de servir a dos señores. Quieren mi consuelo, pero no quieren renunciar a él. Querían el cielo, pero no querían salir de Babilonia, y me quedó claro que el conflicto espiritual más grande de esta generación no era entre creer o incredulidad, sino más bien la rendición total o el mantenimiento de un pie en la fe y el otro pie en el mundo. Jesús me dijo algo que arde en mi corazón hasta el día de hoy. Brandon me dijo: no volveré con mis seguidores, volveré con los discípulos, y en ese momento vi caer los muros de la iglesia, revelando corazones divididos, fe falsa, presentes, oraciones egoístas, personas que oran pero con segundas intenciones, personas que ayunan pero esperan los beneficios que amo, pero solo cuando esa persona fue lastimada. Y Dios dijo: me adoran con sus labios, pero sus corazones están lejos. Antes de que terminara la visión, Jesús me miró y me dijo: muchos te rechazarán cuando hables, te llamarán fanático, dirán que es un juicio, pero no es un juicio. Estén alerta, porque muchas personas están a punto de quedarse atrás y ni siquiera lo sabrán. Seguirán pensando que son salvos hasta el día que me escuchen decir que nunca los conocí. Y en ese momento entendí que el amor verdadero no es algo para consolar, sino algo para enfrentar, y enfrentar ahora es para salvación. Después, antes de que termine la visión, Jesús me miró y dijo: muchas personas te rechazarán cuando digas, que te llamarán fanático, dirán que es un juicio, pero no es un juicio. Estate alerta, porque muchos están a punto de quedar atrás y ni siquiera lo sabrán. Seguirás pensando que lo has sido hasta el día que te escuché decir que nunca me conociste. Y en ese momento entendí que el amor verdadero no es algo que consuela, sino algo que confronta, y que confrontar ahora es para salvación. Después alguien dijo las últimas palabras que quemaron mi alma y nunca lo hice: les digo que este es el último llamado. El que escuche, el que quiera volver, regrese ahora, porque cuando cierro la puerta ya no se abre más. Y en ese momento todo desaparece: el cerro, el campo, la puerta. Me quedé ahí con el pecho ardiendo, mi corazón temblando y una misión clara en mí. Debe hablar incluso a uno solo, porque si uno regresa valdrá la pena ver todo esto. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad que ningún alma escuche este tipo de advertencias, sino Dios está tratando de llegar a ella nuevamente, y esta puede ser tu última oportunidad de escuchar antes de que el cielo se calle. Ya comenzó, solo tienes que decidir de qué lado vas a estar. Él no quiere tu actuación, Él quiere tu entrega. No pide perfección, tú pides favores. No llama a seguidores, los llama al arrepentimiento. Los que verdaderamente entienden que ya no se puede vivir jugando con la eternidad. El cielo está abierto, pero por un ratito la puerta no esperará por tu consuelo. No esperes a que el miedo,
la tragedia o la pérdida te ponga de rodillas, hazlo ahora porque para entonces ya puede que sea demasiado tarde. Puedes decirlo. Necesito cambiar. Pero un cambio sin arrepentimiento es solo una demora y el infierno está lleno de personas que casi se han arrepentido. Personas que casi han decidido que ya casi son salvos. No seas una de las innumerables personas que han escuchado e ignorado. Dios te está llamando en este momento y lo sabes. Él te ama lo suficiente como para despertarte llorando con imágenes de confrontación, pero no te obligará. Esperará y esperará hasta que el tiempo haya pasado y cuando ese tiempo haya pasado no habrá posibilidad el lunes. Así que si sientes que te arde el corazón al escuchar o leer este mensaje, no lo ignores. Arrodíllate, habla con Dios ahora mismo para pedirle perdón. Entrega tu vida, comienza de nuevo y si has caminado con Él, comparte este mensaje no porque me guste, no por compromiso, sino porque hay personas que aún pueden salvarse y solo te escucharán si tienes el coraje de hablar. ¿Qué es el último llamado? No esperaba que no orara ni ayunara ni buscara respuestas, pero el vino no vino con un trueno o una voz retumbante, vino con un silencio tan intenso que me hizo estremecer en ese momento. El aire a mi alrededor estaba pesado como si el universo entero hubiera contenido la respiración. No pude contener las lágrimas, no era emoción, era algo más real, no pude soportarlo más. Me arrodillé sin siquiera darme cuenta, no era reverencia, era una advertencia. Brandon dijo: el clima simplemente cambia. No lo hace. Una voz audible pero resonó en mi alma como una campana explotando en lo profundo de mi alma. No gritó sino que susurró y fue el susurro más fuerte que jamás había escuchado. Sentí como si cada célula de mi cuerpo entendiera el mensaje y luego repitió. Una llamada más. Solo una llamada, después de eso habrá silencio. Esas palabras me traspasaron como flechas en el fuego. Intenté levantarme pero mis piernas no responden. Vi el atardecer pero no era solo el sol. Era la historia de la humanidad borrada. Un crepúsculo profético, donde el cielo gritaba de naranja y rojo. El Espíritu me dijo: este es el fin de la gracia. La puerta permaneció entreabierta pero por un rato. Vi a la multitud correr pero pocos sabían a dónde iban y otros seguían caminando con los ojos vidriosos y los oídos sordos, demasiado ocupados para notar que el cielo se cerraba. Sentí que necesitaba hablar con alguien gritando una advertencia para que corriera, pero Dios me dijo: dile a quien escuche que los demás han decidido si dormir o despertar. Fue la sentencia más dura que tuve que recibir. Una agonía que nunca había experimentado me invadió como quien ve un edificio en llamas, pero todavía hay gente jugando dentro. Lloré por ellos, grité por ellos, pero Dios dijo: despierten a los que quieren vivir. El resto elegirá el fuego. Y ahí fue cuando comenzó la visión. Vi un vasto campo dividido por una línea invisible. A un lado había hierba verde y rebaños de ovejas ocupados. Del otro lado había una oscuridad opaca y ovejas inmóviles como zombis. Jesús estaba en la cima de la montaña con un palo extendido hacia el cielo. Ojos brillando con simpatía pero también con urgencia, un último llamado. Él habló y su voz se extendió como un trueno silencioso que solo las ovejas que lo conocían podían escuchar, a algunas de las otras correr sin siquiera moverse, y en ese momento entendí que no se trataba de religión, se trataba de la iglesia, se trataba de escuchar pero saber que era su voz llamando a mis ovejas. Escucha mi voz, pero muchos eran tan fuertes que no escucharon nada más y estos se están quedando atrás en la espesa hierba, pero el cielo es vasto. Oscuridad y tiempo. Mi hermano, el tiempo ya no estaba con nosotros, la visión no se detenía, era como si mis ojos se abrieran para ver otra realidad, una realidad más real que este. Jesús estaba frente a mí con una túnica que nunca antes había visto, bordada con hilos de luz, llena de detalles que no existían en la tierra, como si el mismo cielo lo hubiera tejido con su mano. Sostenía un palo enorme tan alto que desaparecía entre las nubes y luego me miraba con un rostro mezclado con tristeza y compasión. Nunca volveré a ver el mismo. Brandon dijo: el tiempo de la gracia se está desvaneciendo, la última luz se está apagando en el horizonte. Y mientras decía esto, el sol detrás de él se hundió aún más, el cielo comenzó a cambiar de color, la belleza se volvió silenciosa y el silencio pesó pesadamente sobre el peso de un mundo que había oído hablar de Dios toda su vida pero eligió vivir como si él nunca hubiera existido. Vi gente entre la multitud mirando sus teléfonos celulares y riéndose, publicando vídeos mientras el cielo se acercaba a ellos desde los campos.
Las ovejas comenzaban a moverse un poco. La velocidad, los demás cojeaban, los demás gateaban con dificultad, pero había una clara diferencia entre ellos. Los más cercanos a la luz escucharon la voz, los demás ni siquiera levantaron la cabeza, estaban pegados al pasto comiendo y durmiendo, ignorando el palo que alcanzaba hacia el cielo. Y Dios me dijo: estas personas creen que tienen tiempo, pero el tiempo ya pasó. Entiendo que la distracción es la estrategia favorita del infierno. Jesús los miró con los ojos llorosos. No era ira, sino dolor. El dolor de los amantes y ver a los seres queridos perdidos. Llamo, pero pocos escucharon a unas ovejas mirar hacia atrás confundidas, como si algo las hiciera retroceder. Una de ellas dejó de dudar y en esa vacilación fue tragada por la oscuridad. Grité, pero ya era demasiado tarde, y él me dijo: eso es lo que les pasa a los fans, se quedan en la zona gris y se pierden en ella. Comencé a llorar y Dios me dijo algo que nunca olvidaré. Este es el tiempo de la separación. Tamiz se está moviendo. El trigo levanta la paja al fuego. Sus palabras arden dentro de mí. Son cariñosas pero cortantes. No hay más lugar para los que dudan. El mundo espiritual ya ha decidido. Ahora la tierra misma debe decidir. No habrá más advertencias. No habrá más señales. Este es el llamado final. Quien escuche, quien se niegue, así que levántese. Prepárese. Quería pedir más tiempo, pero Jesús se limitó a observar en silencio. El palo en su mano comenzó a brillar, las nubes detrás de él se movieron como esperando órdenes. Entonces dijo: Brandon todavía tiene esperanza, pero está en manos de aquellos que creen que quien enciende la lámpara verá el camino. Quien duerme verá la oscuridad. Y en ese momento supe que Dios estaba hablando, pero el mundo estaba demasiado distraído para escuchar. El campo se convierte en un espejo de la humanidad. Por un lado, las ovejas se acercaban al cerro tratando de alcanzar la luz. Algunos se levantaron de un salto, incluso débilmente. Los demás se tambalean, pero lo lograron. Lo que me sorprendió fue ver muchas personas que ni siquiera reaccionaban. Seguían agachadas, comiendo el mismo trozo de tierra seca sin siquiera mirar hacia arriba. No estaban atados por cadenas, estaban atrapados por distracciones, y Dios me dijo: no son las cadenas del pecado las que más atan, sino las comodidades que ofrece el mundo. Las ovejas distraídas estaban cubiertas de polvo de hollín y un barro negro que parecía pegarse a la lana como pecados no resueltos. Vi que muchas de ellas tenían rastros de viejas heridas, y Dios dijo que algunas estaban heridas por la religión, otras por un trauma, pero ninguna me miró. Todas miraron al suelo. Entonces extendió su mano hacia una de ellas, pero ella caminó y no la forzó. Solo susurró: yo solo voy a donde ellos quieren. Esas palabras me rompieron el corazón. Algo diferente pasó. La oveja respondió al llamado. Había más fuerza en el camino. La gente que apenas podía moverse empezó a correr. Vi a una persona tropezando a cada paso, pero de repente fue rodeado por una luz suave y levantó la cabeza. Ella empezó a galopar como sanada, y Dios me dijo: la obediencia abre la puerta a la recuperación. No es fuerza física, es sobrenatural. Es fe que se convierte en movimiento. Jesús me miró y dijo: Brandon, muchas personas dicen que me aman, pero yo no. Todavía hay muchas personas que dicen que me sirven, pero no me escuchan. Están demasiado ocupadas sirviéndose a sí mismas. Y entonces las nubes detrás de él eran como un espejo que reflejaba la escena del mundo. Vi iglesias llenas y corazones vacíos. Vi púlpitos iluminados pero altares apagados. Vi personas con Biblias en sus manos y pecados en sus bolsillos, y él dijo: me mencionan pero no me conocen. El campo comenzó a temblar, pero no fue un terremoto físico, sino espiritual. Las ovejas que se mantenían firmes en la luz permanecían en pie. Las que estaban en la oscuridad comenzaron a caer, no por juicio, sino por desequilibrio mental, como si estuvieran tan acostumbradas al consuelo que cualquier shock las derribará. Y entonces escuché: el shock que viene será la última oportunidad para muchos. Algunos despertarán desesperados, otros se hundirán de una vez por todas y para siempre. Levanté los ojos al cielo y pregunté: Señor, ¿qué quieres que te diga? Y él respondió: di que todavía estoy aquí, di que sigo llamando, pero pronto vendrá el silencio. Y en ese momento el campo comenzó a oscurecerse. Las ovejas que escucharon la voz estaban casi en la cima del cerro. Las otras comenzaron a desaparecer en la niebla. No desaparecieron de repente, poco a poco, fueron devoradas por su propio descuido. Y Dios dijo: no es que no escuchen, sino que no quieren escuchar. La visión comenzó a cambiar.
El campo se oscureció y ahora estaba parado frente a una puerta gigante hecha de luz pura, indescriptible en palabras. No era una puerta como en la tierra. Era como hecha de tiempo, eterna y gloriosa al mismo tiempo, y frente a la puerta estaba Jesús, con los ojos mirando a lo lejos como si viera acercarse el fin del mundo. La luz emana de la puerta solo iluminaba parcialmente el camino y el resto era oscuridad, caminando tranquilamente, riendo, bailando, comiendo y bebiendo, saliendo de compras, viviendo como si fueran eternos, y Jesús susurró de nuevo: creen que el tiempo es elástico pero está sesgado. La cuenta regresiva no era visible pero corría rápido y entonces vi un reloj en el cielo sin números. Simplemente latía como un corazón y se estaba desacelerando. Jesús abrió la boca y comenzó a declarar: este es el momento de separar a los niños luz de los niños distraídos. Este es el tiempo. Es hora de separar lo íntimo de lo superficial. Es hora de distinguir a los que me buscan de los que me usan. Y entonces la visión fue invadida por las voces de creyentes, pastores, cantantes, influencers, celebridades, todos hablando el nombre de Dios pero sin llevar su presencia, y Dios me dijo: hablan de mí pero sus vidas no huelen a arrepentimiento, y donde no hay arrepentimiento no hay salvación. Quería llorar pero ya lloré. Me encontré rodeada de una multitud de personas con los ojos vendados y tapones para los oídos, y luego escuché la frase más dolorosa que la mayoría de la gente ni siquiera se molestó en escuchar mientras las puertas se cerraban, y en ese momento entendí que lo que Jesús quería que yo hiciera no era ser famoso, sino advertir, aunque se burlaran, aunque ignoraran, aunque para algunos ya era demasiado tarde, porque en el día del juicio nadie puede decir que no sé, que allí saben. Simplemente elige. Ignóralo. Entonces Dios me mostró algo que nunca había visto: un mar de personas arrodilladas, pero todos de espaldas a él, orando, pero volteándose hacia sí mismos, pidiendo bendiciones, pero negando al dueño de la bendición. Quieren el cielo pero no quieren la cruz, quieren milagros pero no quieren la santidad, quieren mis dones pero no quieren mi presencia. Estas palabras son como un látigo para mi alma, y entiendo que el pecado más grande de esta generación no es el odio sino la indiferencia, y la indiferencia es la forma más fácil de lograr primero la condenación. Después de que terminó la visión, el cielo se estremeció por última vez y escuché las trompetas pero apagadas como si estuvieran muy lejos. Era un aviso de una maniobra, y Jesús me miró y dijo: algunos todavía escuchan, algunos seguirán corriendo y yo mismo los llevaré en mis brazos si es necesario, pero los que se burlan se perderán en su propio orgullo. La puerta aún estaba entreabierta y la luz aún se escapaba, pero la oscuridad venía tan rápido, y en ese momento supe que verdaderamente esta era la última llamada después de que la imagen de la puerta desapareciera. Un silencio tan profundo que dolía, un vacío en el aire como si el cielo mismo estuviera esperando la decisión de la tierra, y entonces Dios dijo algo que me estremeció hasta lo más profundo: que el juicio no vendrá con sirenas, sino que vendrá con silencio, y en ese momento entendí que muchas personas no recibirán afuera cuando venga el Señor. Dejé de hablar porque estaban acostumbrados a ignorarlo incluso cuando gritaba. Vi toda la ciudad cubierta de una extraña oscuridad. No por falta de luz, sino por falta de perspicacia. Gente caminando como hechizada, riendo, trabajando, distraída, pero por dentro estaba vacía. El Espíritu de Dios me dijo: la señal más grande de que vengo no es la guerra, la crisis o el terremoto, sino el silencio de mi alma al retirarse de la tierra. Y lloré porque entendí que lo que se avecinaba era más que un caos, era la ausencia de esperanza para aquellos que rechazaban toda oportunidad. Jesús apareció nuevamente a lo lejos, pero esta vez no tenía bastón. Llevaba un manto y una llave en la mano. Esta es la llave que cierra el tiempo de la misericordia, dijo, y cuando la cerró nadie más pudo abrirla. Caminó lentamente y cada paso hacía temblar la tierra, pero parecía que no había nadie alrededor para ayudar. Han perdido la sensibilidad espiritual. No, ya no lloro por nada. Se arrepintió y luego me mostró una multitud orando en voz alta en templos llenos de gente, pero el cielo cerró sus puertas y le pregunté: Señor, ¿por qué no respondes? Y él me dijo: porque hay oración sin quebrantamiento, hay adoración sin arrepentimiento, hay ira. Me usan como talismán, no como Dios.
Y ahí vi lo que pocos quieren ver: un evangelio sin la cruz, solo una cómoda ilusión, una fe sin rendición, solo una tradición vacía, y la tradición no mueve el cielo, solo el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Entonces el cielo se abre de nuevo y veo un libro enorme, las páginas están hechas de fuego vivo y los nombres aparecen y desaparecen, algunos brillan con luz intensa, otros se desmayan. Dijo el Señor: estos son los nombres de los que escucharon, pero no se quedaron. Y le pregunté: ¿puedes volver? Y él respondió con voz débil: sí, si regresas con el corazón roto, pero no con excusas, no con promesas vacías, con verdadero arrepentimiento. Y luego me miró y dijo algo que me dejó atónito: Brandon, que muchos de los que hoy hablan en mi nombre no entrarán a mi reino. La frase sonó como una espada, no por falta de dones, no por falta de oficio, sino porque nunca me conocieron, así que nunca me hicieron una prioridad. Sentí el peso de esta verdad a través de toda la tierra, y allí, en ese silencio después de la revelación, entendí lo que él quería decirle al mundo: prepárate, porque después del silencio final, fue entonces que él me llevó a un lugar aún más íntimo. No era ni un campo ni una ciudad. Era como el interior de una casa antigua con paredes de madera y un simple altar en el medio. Había una Biblia abierta pero cubierta de polvo, y Dios me dijo: este es el corazón de muchas personas. Tienen palabras pero no tocan. Tienen nombres pero no tienen compromiso. Y en ese momento entendí que la negligencia espiritual es el pecado más común en nuestra generación. Jesús caminó hacia el altar y sopló el polvo de la Biblia brillando como oro puro. Ella todavía tenía vida, dijo, pero solo para aquellos que están dispuestos a dejarlo todo y regresar. Luego vi que cada página tenía un fuego diferente, y mientras más gente lo ignoraba, más débil se volvía el fuego dentro de ellos. Veo a los líderes decir amén desde el púlpito, pero con las páginas borradas de sus corazones, y Dios me dice: hablan de mí, pero son solo ecos de lo que una vez vivieron. Entonces Jesús me llevó ante un espejo en el que vi los rostros de miles de personas, algunos con luz en los ojos, otros con vacío, algunos parecían vivos por fuera pero muertos por dentro, y me dijo: estas son personas que viven el evangelio de la conveniencia. Me buscan cuando duele, me sirven cuando es fácil, me abandonan cuando se necesita sacrificio. Intentó contener las lágrimas, pero no puedo, porque veo mi propio rostro en el espejo y me doy cuenta de que incluso yo necesitaba volver a mi primer amor. Entonces me preguntó una pregunta que aún resuena dentro de mí. Me llamaron Salvador. Pero me dejan Señor. La diferencia entre los dos es lo que define al Salvador eterno: entregarte, Dios gobernarte, y muchos quieren liberación pero rechazan el gobierno, quieren perdón pero no quieren transformación, quieren el cielo pero no quieren renunciar a su voluntad. Y Jesús dijo: Brandon, mi reino es para aquellos que me ponen por encima de todo, no solo el domingo sino también el lunes, en el silencio del dormitorio. En la visión las paredes de la casa comenzaron a temblar, pero el altar permaneció en pie. El Señor me dijo: todo temblará, pero los construidos sobre la roca permanecerán. Los que están atrincherados en las emociones caerán, pero los que me conocen en secreto se fortalecerán en la tribulación y continuarán el tiempo de la fe. La etapa está por terminar. Solo quedarán en pie los que tienen raíces, los que me buscan sin público para amarme en la oscuridad, y antes que el ambiente vuelva a cambiar. El Señor Jesús impuso sus manos sobre mi hombros y dije algo que cambió todo. Les dije que todavía los amaba, pero el amor verdadero fijó que la gracia es un regalo, pero la santidad es una elección. Y luego el altar brilló de nuevo, el polvo se había ido, y escuché en mi alma que está regresando. Todavía hay tiempo, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Allí me di cuenta de que el evangelio no es un adorno para la fe, es un salvavidas. Sí. Muchos están a punto de dejarlo ir. La visión ha cambiado de nuevo. Ahora estoy parado frente a una gran multitud. Miles de gritos. Señor, Dios gritó fuerte con las manos levantadas y lágrimas cayendo, pero algo andaba mal en medio de ese ruido. Jesús pasó e ignoró a muchas personas. Me quedé en shock y le pregunté: ¿por qué no les respondes? Él respondió con tristeza: porque saben mi nombre pero nunca quisieron mi corazón. Luego señaló a algunas personas en la multitud y dijo: estas personas profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros pero nunca estuvieron conmigo. Sus palabras eran como espadas, las usé pero nunca las conocí. Vi a los líderes de la iglesia grabando las alabanzas que afectan a la multitud y ahora lloraban desesperados. Pero Jesús continuó en silencio y luego dijo: no se trata de lo que haces por mí, sino de quién eres para mí. La multitud comenzó a dividirse,
De un lado estaban los que clamaban de miedo, del otro lado estaban los que clamaban de amor. Y Jesús solo se acercaba a aquellos cuyos gritos eran resultado de un verdadero arrepentimiento. El Señor me explicó, hay un arrepentimiento que nace del dolor, y otro que nace de la reverencia. El primero busca alivio, el segundo busca transformación. Y he visto con mis propios ojos que hemos confundido los sentimientos. Sentir con entrega y el costo en la eternidad. Veo gente tratando de razonar con él. Pero yo soy fiel en el ministerio. Dijeron, pero fui perseguido. Por ti pero ofrecí sacrificios, hice campaña, ayunó. Jesús con los ojos llorosos respondió, sí, lo hiciste. Pero todo esto no me ama realmente. Y entonces él me miró y me dijo, dile a todos que conocerme no es suficiente, tienes que venir conmigo sintiendo lo que siento, amando lo que amo y renunciando a lo que odio. Vi a un hombre arrodillado y sucio con las manos temblorosas. No dijo nada, solo lloró y Dios se inclinó hacia él, le tocó el hombro y le dijo, eso es mío. Porque dejó de intentar ser justo y decidió ser sincero. Entendí que Jesús no buscaba actuaciones, buscaba corazones rotos. El escenario puede engañar a los hombres, pero el cielo solo está abierto para aquellos que desnudan sus fachadas. Al final la visión es silenciosa y Jesús dijo algo que me acompaña hasta el día de hoy. En cada sermón, en cada vídeo, en cada palabra dicen que me conocen, pero me doy cuenta de que esta es la pregunta más importante en tu vida. No si. Si crees en Dios es si Dios te reconoce como suyo o no, porque al final, no serán tus logros o tus buenas intenciones o tu historia religiosa lo que te mantendrá adelante. Será la intimidad, sino cuánto lo amas verdaderamente. Jesús me llevó a una habitación llena de espejos rotos y me dijo, estos son corazones destrozados por las mentiras que se han enseñado en mi nombre. En cada espejo estaba grabada una frase, no necesitas cambiar. Dios entiende los pecados de todos, avanza en la gracia, abraza todo, vive como quieras. Y luego afirmó firmemente que estas son enseñanzas que alimentan la complacencia espiritual. No son mis palabras, pero las firman con mi nombre. Vi una multitud caminando en círculo dentro de una iglesia sin ventanas. Dentro todo era hermoso, vivo y moderno, pero nadie se dio cuenta de que estaba estancado y Dios me dijo, el infierno ama las iglesias de las que nunca hablan. El arrepentimiento ama cuando se predica la gracia sin la cruz, cuando el amor se vende sin confrontación. La gente que baila sonríe diciendo que son libres, pero encadenados por la falta de verdad me convierten en un producto diciendo Jesús, me venden como una bendición de suerte, una curación rápida, pero soy una oveja, no una mascota espiritual. Muero para liberarte, no para entretenerte. Eso me corta por dentro. Es como ver a un Dios herido, no por enemigos declarados, sino por discípulos distraídos. Y luego me mostró. El púlpito es como un escaparate donde se vende el evangelio estéril, sin santidad. Sin darse por vencido, sin darse por vencido. Volví a ver el campo de ovejas, muchas personas estaban sentadas mirando al suelo exhaustas, y Dios dijo, ¿sabes lo que más cansa a mi pueblo? Es tratar de servir a dos señores. Quieren mi consuelo, pero no quieren renunciar a él. Querían el cielo, pero no querían salir de Babilonia, y me quedó claro que el conflicto espiritual más grande de esta generación no era entre creer o incredulidad, sino más bien la rendición total o el mantenimiento de un pie en la fe y el otro pie en el mundo. Jesús me dijo algo que arde en mi corazón hasta el día de hoy. Brandon me dijo, no volveré con mis seguidores, volveré con los discípulos, y en ese momento vi caer los muros de la iglesia, revelando corazones divididos, fe falsa, presentes, oraciones egoístas, personas que oran pero con segundas intenciones, personas que ayunan pero esperan los beneficios que amo, pero solo cuando esa persona fue lastimada, y Dios dijo, me adoran con sus labios pero sus corazones están lejos. Antes de que terminara la visión, Jesús me miró y me dijo, muchos te rechazarán cuando hables, te llamarán fanático, dirán que es un juicio, pero no es un juicio. Estén alerta porque muchas personas están a punto de quedarse atrás y ni siquiera lo sabrán. Seguirán pensando que son salvos hasta el día que me escuchen decir que nunca los conocí. Y en ese momento entendí que el amor verdadero no es algo para consolar, sino algo para enfrentar, y enfrentar ahora es para salvación después, antes de que termine la visión. Jesús me miró y dijo, muchas personas te rechazarán cuando digas, que te llamarán fanático. Dirán que es un juicio, pero no es un juicio. Estate alerta porque muchos están a punto de quedar atrás y ni siquiera lo sabrán.
Seguirás pensando que lo has sido hasta el día que te escuché decir que nunca me conociste. Y en ese momento entendí que el amor verdadero no es algo que consuela, sino algo que confronta, y que confrontar ahora es para salvación. Después alguien dijo las últimas palabras que quemaron mi alma y nunca lo hice. Les digo que este es el último llamado. El que escuche, el que quiera volver, regrese ahora, porque cuando cierro la puerta ya no se abre más, y en ese momento todo desaparece. El cerro, el campo, la puerta. Me quedé ahí con el pecho ardiendo, mi corazón temblando y una misión clara en mí. Debe hablar incluso a uno. Uno solo, porque si uno regresa, valdrá la pena ver todo esto. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad que ningún alma escuche este tipo de advertencias, sino Dios está tratando de llegar a ella nuevamente, y esta puede ser tu última oportunidad de escuchar antes de que el cielo se calle. Ya comenzó, solo tienes que decidir de qué lado vas a estar. Él no quiere tu actuación, Él quiere tu entrega. No pide perfección, tú pides favores. No llama a seguidores, los llama al arrepentimiento. Los que verdaderamente entienden que ya no se puede vivir jugando con la eternidad. El cielo está abierto, pero por un ratito la puerta no esperará por tu consuelo. No esperes a que el miedo, la tragedia o la pérdida te ponga de rodillas. Hazlo ahora, porque para entonces ya puede que sea demasiado tarde. Puedes decirlo: necesito cambiar. Pero un cambio sin arrepentimiento es solo una demora, y el infierno está lleno de personas que casi se han arrepentido, personas que casi han decidido que ya casi son salvos. No seas una de las innumerables personas que han escuchado e ignorado. Dios te está llamando en este momento, y lo sabes. Él te ama lo suficiente como para despertarte llorando con imágenes de confrontación, pero no te obligará. Esperará y esperará hasta que el tiempo haya pasado, y cuando ese tiempo haya pasado no habrá posibilidad el lunes. Así que si sientes que te arde el corazón al escuchar o leer este mensaje, no lo ignores. Arrodíllate, habla con Dios ahora mismo para pedirle perdón. Entrega tu vida, comienza de nuevo, y si has caminado con Él, comparte este mensaje, no porque me guste, no por compromiso, sino porque hay personas que aún pueden salvarse y solo te escucharán si tienes el coraje de hablar. ¿Qué es el último llamado?